Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Pues aquí estamos ya en martes, hoy martes, Día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en esta red social. Hoy sí nos tocó martes, ya llevamos 2 semanas haciéndolo en miércoles, pero pues el día de la cita es el martes. Y ya estamos aquí para platicar, para conversar, para tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y que podamos recibir palabra de ánimo, de fe, de fuerzas, de confianza en el Señor y que nuestras vidas, nuestra manera de enfrentar nuestras circunstancias sea por medio de la fe y la confianza en Dios. Así es que para mí es un gusto saludarles a todos los que van llegando, que se van integrando a esta transmisión, a los que nos ven en vivo, a los que nos ven posteriormente de la transmisión, que ponen la repetición de aquí de este video o en YouTube también, que ahí nos pueden encontrar y que se conectan a estas conversaciones que tenemos para hablar de la palabra de Dios. Y para mí siempre es un gusto poderles saludar y agradecer lo que hacen ustedes porque este video llegue a más personas, dejando un like, haciendo un comentario, compartiendo el video desde sus redes sociales, lo cual agradecemos mucho porque de esa forma podemos llegar a más gente y sabemos que si llegamos a más gente puede escuchar este mensaje y encontrar una palabra de aliento, una palabra de fe, encontrar esperanza y confianza en Dios en medio de todo lo que este mundo convulsionado ofrece y nos trata de sumergir en una desesperación y en una desesperanza, porque pareciera que no hay salida a todo lo que sucede, que no hay salida a todo lo que pasa en nuestro entorno, pero sí hay una esperanza en Dios, hay una confianza en el Señor y sabemos que de alguna manera Dios puede hacer algo extraordinario por nosotros. Así es que gracias por interactuar con este video, gracias por dejar sus comentarios, gracias por estar aquí, agradecemos mucho su compañía y esperamos en el Señor que sean muy bendecidos. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y bueno, pues vamos a la conversación de esta noche, a la palabra de la Biblia que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que, ¿qué les parece si hablamos esta noche y platicamos esta noche de lo que... perdón, se me estaba alterando aquí. Esto estaba apachurrando las teclas por error. Ah, mm, ya se me estaba activando algo más aquí en la computadora, pero pues gracias por acompañarnos, gracias por estar esta noche con nosotros y esta noche calurosa, por ahí nos platicaban que en algunos estados, amigos, hermanos, familia que están en otras partes del país nos decían que estaba muy fuerte el sol, que la temperatura estaba alcanzando arriba de los 40 grados centígrados. Por aquí nosotros andamos en los 39, casi 40, pero pues todavía no le llegamos a la barrera de los 40 grados. Pero en otras partes sí nos están diciendo que hace mucho calor y esta noche en particular creo que también está haciendo mucho calor. Así es que con todo y calor, eh, por ahí consíguete un vaso de agua fresca, un vaso de alguna bebida refrescante para que puedas acompañarnos en esta transmisión o un buen café también, ¿por qué no? Pero espero de corazón que nos acompañes esta noche y podamos conversar en lo que Dios tiene para nosotros. Saben, una de las cosas que normalmente platico con la iglesia, con la comunidad Manto Nuevo, es un tema que enseño recurrentemente y hoy quiero volverlo a compartir, no porque repita un mensaje, normalmente no pasa eso porque aun cuando quiero hablar de lo mismo, el Señor siempre agrega algo más o corrige algo que dije anteriormente y pero nos lleva por una enseñanza fresca que nos permita reconocer o darnos cuenta de lo que Dios está mostrándonos o enseñándonos. Y uno de los temas que casi no nos gusta hablar en las congregaciones y que no nos gusta como personas generalmente es rendir cuentas. Si una de las características que tenemos como seres humanos es que conforme vamos creciendo y vamos avanzando en nuestras vidas, de pronto llegamos a una edad donde ya no queremos pedir permiso a nuestros padres, ya no queremos que nos pregunten
cómo nos va en la escuela o qué estamos haciendo con nuestras vidas. Ya no queremos que nos llame la atención acerca de lo que hacemos con nuestro tiempo. O sea, sentimos que estamos en una edad donde ya no deberíamos de rendirle cuentas a nadie, mucho menos a nuestros padres. Esa es una etapa que generalmente pasan todos los jóvenes. No sé si a ti te pasó o lo estés viviendo con tus hijos, pero llega un momento en que no queremos rendir cuentas, no queremos que la gente nos pregunte qué pasa, cómo vivimos, cómo estamos. Y eso sucede porque es incómodo. Para muchos de nosotros es incómodo tener que entregar cuentas de algo, de cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando nuestras vidas, porque normalmente o generalmente lo que está pasando es que no son muy buenas cuentas las que estamos entregando, no son buenos resultados, no son buenas decisiones y entonces estamos en medio de dificultades y cuando se nos pregunta o se nos piden cuentas acerca de nuestras vidas, pues normalmente no nos gusta saber, saber qué está sucediendo que nos pregunten porque no queremos que sepan lo que está sucediendo con nuestras vidas porque no son los mejores resultados, no nos gusta que se cuestione lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando, porque los resultados que estamos ofreciendo no son los mejores. Lo mismo pasa en el trabajo, con nuestros seres queridos, los chavos en la escuela, los chavos con los padres, nosotros con nuestros propios padres. A veces medio disfrazamos las cosas, medio que entre que decimos la verdad y guardamos la otra parte para que no se sepa muy bien lo que está pasando, lo que está sucediendo, porque no queremos que se nos cuestione. No queremos que se nos pregunte acerca de lo que hicimos, qué hicimos con lo que teníamos, de qué decisiones estamos tomando, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas, porque muchas veces los resultados que estamos teniendo pues no es algo que podamos presumir, es decir, no son resultados satisfactorios y como no son resultados buenos, entonces eh, de esa manera no queremos que se nos cuestione, porque uno de los problemas que normalmente enfrentamos, y cuando hablo de esta forma y lo hago de manera general, es para incluirme o me quiero incluir porque te hablo desde la experiencia. Y si tú no estás pasando o no pasaste o no has vivido una situación como la mía, simplemente escucha hasta el final porque dentro de todo lo que vamos a hablar, seguramente algo o de algo Dios está hablando a tu vida. Así es que no necesariamente es que tú repitas mi historia o que tú hayas vivido lo que yo viví o que en ti se esté repitiendo lo que yo hice. No es precisamente una regla, no necesariamente tenemos que pasar por lo mismo, pero ni bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, muchas de las actitudes y del comportamiento y de las cosas que tenemos que resolver tienen mucho que ver con nuestras vidas. Y entonces ahí sí vienen patrones que de conducta y de comportamiento que los seres humanos tenemos de manera más común de lo que te imaginas. Así es que no necesariamente es porque esté poniéndote en evidencia o porque alguien te contó, alguien me contó acerca de tu vida o viceversa, ¿no? No es que yo esté presumiendo o jactándome de la maravillosa vida y extraordinaria o de los traumas que he vivido y que estoy tratando de hacer aquí una catarsis. No, en realidad es una reflexión que pretendemos o que pretendo llevar para que podamos ver qué parte de esta historia o qué parte de esta reflexión nos compete a nosotros, en qué parte embonamos, en qué parte nos identificamos y de esa manera poder cambiar o corregir lo que sea necesario corregir. Ahora, sin pretender hacer un juicio o pretender hacer una sentencia sobre tu vida, no estoy buscando a través de estas reflexiones condenarte o señalarte, sino al contrario, tratar de que podamos darnos cuenta de aquello que no está funcionando bien y lo podamos corregir. Podemos corregir todavía muchas cosas en nuestra vida. Por ahí hay una frase que dice, mientras hay vida y esperanza, es decir, una de las cosas en las que tenemos que confiar es que nuestras vidas están en un constante cambio y muchas de las cosas que no nos atrevemos a cambiar somos confrontados a través de nuestras propias circunstancias para poder cambiarlas. Dios tiene un completo interés en que nosotros cambiemos. Dios tiene un completo interés en que mejore nuestras vidas. Dios tiene un completo interés en que seamos mejores de lo que hemos sido hasta hoy. Así es que no es precisamente un acto de juicio y sentencia estas conversaciones, sino más bien es un tiempo de reflexión, de meditar más profundamente en aquellas cosas que ni siquiera nos atrevemos a tocar, pero que tienen el propósito de mejorarnos como seres humanos. Lamentablemente no nos gusta ser confrontados, no nos gusta que nos llamen
la atención o que nos digan cómo tenemos que vivir, mucho menos que nos corrijan los errores que cometemos, porque si se nos corrige alguna falla, algún error, alguna equivocación, tendríamos que reconocer que la regamos, que nos equivocamos, que fallamos. Y eso es algo que no nos gusta. Reconocer que estamos mal, reconocer que estamos equivocados, reconocer que cometimos un error, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, por más simple que sea o por más complejo que haya sido esa decisión, ese error que cometimos, definitivamente no nos gusta que se nos llame la atención. Por eso creo que el llamamiento al arrepentimiento que Dios hace hacia aquellos que le buscamos no es un llamado de condenación, es una confrontación de la condición de la que vivimos. Es decir, el llamado al arrepentimiento de Dios no es una condenación que dice, porque eres pecador, te tienes que arrepentir. Creo que el llamado al arrepentimiento del Señor es la manera en cómo has vivido, te tiene en esta condición. Es muy diferente, parece lo mismo, pero si hay una diferencia. Cuando nosotros señalamos el pecado de una persona y solamente mostramos el pecado, la persona se va a ofender de principio y su reacción inmediata será cuestionarnos si lo que nosotros le estamos diciendo es cierto o no. Es decir, si tú le dices a alguien es que eres un pecador, la persona va a decir, pues pecador un asesino, pecador un delincuente, pecador una persona corrupta, ellos son pecadores, un adúltero, un fornicario. Yo no soy pecador. He escuchado mucha gente a lo largo de los años, cuando evangelizamos, cuando le dices es que necesitas a Dios, la mayoría de las personas dice es que yo soy una buena persona. Yo no me meto con nadie, yo no ando en chismes, no causo problemas, no ando matando gente, no soy delincuente, no soy ladrón, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Y nos justificamos inmediatamente para decir que no somos tan malos. Es decir, quizás hubiera un poco de maldad, pero no somos tan malos como no somos tan malos como para que Dios nos castigara por la maldad que practicamos o la maldad que tenemos en nuestro corazón. Muchas personas creen que no necesitan a Dios porque son buenas personas. Muchas personas creen que las religiones o el acercarse a Dios es una cuestión para las personas más, o sea, más malas realmente, los que realmente tienen necesidad, los desesperados. Pero el promedio de la población, el promedio de las personas normalmente se consideran buenas personas, quizás fieles en su matrimonio, quizás leales en su trabajo, quizás se esfuerzan por ser buenos padres y llevar de comer a sus hijos, ya darles el alimento y el sustento que necesitan, y por eso consideran que son buenas personas. Y entonces creen que no necesitan de Dios. Este llamado a cuentas, este rendir cuentas de parte de Dios, es esta confrontación que Dios hace de hacernos saber que la causa por la que vivimos lo que vivimos y estamos en la situación en la que estamos, y no solamente en esta vida, sino lo que vendría en una vida posterior a la muerte, la vida eterna, que podría ser muerte eterna, esta es resultado del pecado. Es decir, la confrontación de Dios es las consecuencias de lo que estás viviendo, es consecuencia de tu pecado. Tienes una oportunidad de cambiarlo a través de arrepentirte, a través de cambiar tu corazón, a través de rendirle tu vida a Dios, y ese cambio y esa transformación es lo que trae salvación. Pensamos, mucha gente piensa que no necesita ser salvado de nada, que sus vidas no son tan malas, que están bien, que ahí la llevan, que van saliendo de sus broncas como cualquier persona, y entonces no hay necesidad de que Dios intervenga. Y en realidad no es que no quieran que Dios intervenga, lo que les preocupa es que ante mí, por ejemplo, una persona a la que yo le estoy diciendo necesitas de Dios, esa persona se va a confrontar conmigo y va a medir mi vida, va a observar mi vida y me va a decir a mí, ok, Axa, pero yo no soy tan malo como tú, o sea, yo no hice las cosas que tú hiciste, yo no me meto con nadie, yo no tengo problemas con nadie, soy una buena persona. Quizás tú, Axa, eres lo peor que ha existido sobre la tierra y tú necesitaste de Dios. Pero yo no soy tan malo como tú. Yo no caí en el alcoholismo, yo no caí en las drogas, yo no le falté el respeto a mis padres, yo terminé mi carrera universitaria, así es que yo no soy tan malo como tú, yo no necesito la ayuda que tú necesitaste. Entonces, confrontarlo yo a una condición de juicio, a una condición de rendir cuentas, siempre va a haber una comparación con mi persona. O sea, la evaluación que esa persona va a hacer es quién me está juzgando a mí, quién me está diciendo a mí que necesito ayuda, que necesito de Dios, que necesito el perdón. Me lo está diciendo una persona pecadora. Por supuesto, él va a creer que yo soy pecador, pero no lo soy. Porque quien se lo está diciendo sí tiene un antecedente, sí tiene una historia. Y entonces esa persona a quien le estoy compartiendo la fe no va a querer rendir cuentas ante mí porque yo soy una mala persona.
Entonces él se considera mejor o ella se considera mejor que yo. Entonces, ¿por qué necesitaría de lo que yo necesité? Yo lo necesité porque estaba mal. Él no lo necesita porque no está tan mal como yo. Entonces no aceptan este juicio de valor que nosotros como cristianos normalmente ejercemos o hacemos al querer que esa persona nos rinda cuentas a nosotros. Y queremos que nos diga o que confiese delante de nosotros que sí son pecadores, que sí la regaron, que a lo mejor cometieron adulterio y fornicación y mintieron y robaron. Y queremos que lo confiesen delante de nosotros porque nosotros sabemos que hay pecado en sus vidas. Nosotros sabemos que tiene que rendir cuentas y que tiene que presentarse delante de Dios y que cuando sea el tiempo de su juicio, sería mejor que estuviera del lado de Cristo porque las cuentas habrían sido pagadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando evangelizamos, normalmente lo que le estamos pidiendo a la persona, a quien evangelizamos, es que nos rinda cuentas, que nos entregue cuentas de su vida, que reconozca que es pecador. Cuando la gente escucha un foro como este y ve un video como este y nosotros hablamos del pecado, lo primero que se cuestionan es quién soy yo, Axa, que les predica, que les comparte, que les habla desde este foro. ¿Quién soy yo para juzgarlos a ellos de que ellos necesitan de Dios? ¿Quién soy yo para exigirles cuentas y que ellos reconozcan que son pecadores y que necesitan arrepentirse y venir a Jesús y recibirlo como su Señor y su Salvador? No, no lo aceptarían, no lo reconocerían, no tendrían esa libertad de aceptar el tener que entregar cuentas, no lo harían. Entonces, definitivamente, exigirle cuentas a alguien, pedirle cuentas a alguien, eh, limita la conexión que pueda haber con Dios. Entonces, yo no soy la persona indicada para pedirle cuentas a nadie, por supuesto. Y entonces, una de las cosas que suceden dentro de los foros cristianos, dentro de las iglesias cristianas, es que nos sentimos con la suficiente autoridad moral para pedir cuentas. Es decir, queremos que nos rindan cuentas a nosotros. Queremos que reconozcan que son pecadores. Queremos que reconozcan que han fallado al Señor. Queremos, incluso nuestro propósito es que reciban a Cristo en su corazón. Y como queremos que reciban a Cristo en su corazón, queremos que confiesen que han pecado. Y las personas no les gusta rendir cuentas, menos con alguien que no está a la altura, al nivel o al estándar o al tamaño de autoridad moral para poder rendirles cuentas. Y por eso muchas de estas personas que escuchan el mensaje del Evangelio no quieren aceptar el tener un encuentro con Dios porque sí pueden desafiarme a mí, a que yo, ¿quién soy yo para pedirles cuentas? ¿Quién soy yo para decirles que se arrepientan? ¿Quién soy yo para que reciban el perdón de Dios o acepten a Jesús como su Señor? ¿Quién soy? Eh, Ser humano, pecador, pastor ahí de una iglesia cristiana que le está pidiendo cuentas a alguien para que presente cuentas delante de Dios. Entonces, las personas no aceptarían que yo sea el que les pida cuentas o el que les exija que ellos rindan cuentas y que se confiesen delante de Dios como pecadores. No lo aceptarían, no tendrían ni por qué hacerlo. Entonces, lo que sucede es que cuando tú dejas y muestras que a quien le tienen que rendir cuentas es a Dios, por eso las personas deciden mejor no creer en Dios. Prefieren no decirle a Dios, ok, Señor, aquí estoy, examíname y hazme un escaneo de mi vida, muéstrame mi historia, muéstrame mi pasado, muéstrame lo que realmente soy para ver en qué estoy mal. Y si en algo tengo que pedir perdón, pues aquí estoy, ¿no? No lo vamos a hacer, hermano, ni los cristianos lo hacemos. Ni los cristianos nos paramos delante de Dios para decirle, Señor, aquí está mi vida, examíname, ¿qué hay? ¿Qué hay oculto que yo estoy guardando? ¿Qué cosas estoy disfrazando? Perdón, qué cosas estoy disfrazando de carácter o de fuerza de voluntad, qué cosas estoy disfrazando de fe cuando en realidad estoy tratando de sugestionar mi mente o de engañarme a mí mismo con pensamientos positivistas. Señor, examíname para ver realmente qué hay en mi alma y de qué me tengo que arrepentir. A veces ni los cristianos lo hacemos, tenemos miedo de presentarnos delante de Dios. Preferimos no orar, preferimos no estar en la iglesia, preferimos no acercarnos a Dios, preferimos que Dios no nos pida cuentas, preferimos no presentar nuestras vidas delante del Señor porque no nos gusta que se nos examine. Y si nosotros, siendo cristianos, y además sabiendo que no hay nada que podamos ocultar delante del Señor, o sea, por más que yo quiera disfrazar mi vida de espiritualidad y mi vida disfrazarla de santidad
y mostrar una cara de pureza y de justo y de noble y de buena gente. Por más que yo quiera hacer eso con mi vida, no puedo ocultarlo delante de Dios. Y lo sabemos los cristianos. Los cristianos sabemos que Dios observa todo, conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce las intenciones del corazón, ya ni siquiera nuestros actos solamente, sino también las intenciones del por qué hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos. Así es que aún sabiendo eso, nos disfrazamos, no queremos presentarnos delante, no queremos que se nos diga en qué estamos mal y qué estamos haciendo mal, no queremos que se nos confronte con la palabra, porque no nos gusta ser confrontados. O sea, si eso sucede entre nosotros los cristianos, quienes tenemos fe, quienes buscamos al Señor, quienes nos acercamos a Dios por medio de su palabra, ahora imagínate alguien que no tiene que rendirle cuentas al Señor, alguien que no tiene por qué rendirle cuentas al Señor porque no cree. Ahora, no estoy diciendo que ellos no nos van a rendir cuentas, todos los seres humanos rendiremos cuentas, todos, absolutamente. Ya recordarás la parábola que cuenta nuestro Señor Jesús cuando aquel hombre rico, cuando ve toda la riqueza que había logrado y se habla a sí mismo, le dice, alma mía, deleítate, mira cuántas cosas has logrado, y de repente oye una voz que le dice, necio, hoy vienen por tu alma y qué va a ser de todas tus riquezas. Eh, todos vamos a rendir cuentas. Pero en este momento, en esta época, en este tiempo, donde todavía no somos llamados a rendir cuentas, no nos gusta rendir cuentas. Y si tú tienes temor de Dios, si tú crees en Jesús, si has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si tienes confianza en el Señor, sabes y tienes presente que el Señor te examina y que el Señor te conoce y que no hay nada oculto delante de Dios acerca de nuestras vidas y nuestro comportamiento. Así es que sabemos que Dios nos llama a cuenta. Ahora, quiero dejar dos cosas esta noche. Quiero hablar de este tema viéndole desde dos perspectivas. Uno desde el creyente y otra desde el no creyente. Ya más o menos dije algo en ambos sentidos, pero es necesario hablar de rendir cuentas. Todos rendiremos cuentas. Todos en algún momento rendiremos cuentas. Así es que déjame leerte primero este texto de Lucas capítulo 20, el Señor Jesús hablando. Gracias a todos, bienvenidos, qué bueno que andan por aquí. Ya estoy viendo por ahí que están llegando, que están entrando, que están compartiendo el video. Muchas gracias, de verdad, les agradecemos mucho el que nos acompañen y el que estén aquí con nosotros. Les bendecimos por ello. Así es que si estás por aquí, deja tu comentario, ya los estaremos leyendo en un momento. Déjanos tu like, por ahí deja tus saludos, tus preguntas, si tienes algo que compartir. Gracias en verdad a todos, Dios les bendiga y gracias por estar en esta transmisión en vivo. Estamos peleando aquí con los mosquitos y con el calor, pero aquí estamos. Así es que saludos a todos, sean muy bendecidos, les agradecemos su compañía y vamos a seguir. ¿Le parece Lucas capítulo 20? Habíamos dicho versículo 9, dice la palabra del Señor lo siguiente. Les voy a leer la Reina Valera 1960, dice así. Lucas 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también golpeando y afrentando, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré, perdón, enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Vamos a hacer una pausa ahí, ahorita continuamos leyendo ese mismo texto, pero déjenme leerle esta parábola, por supuesto que está el Señor Jesús cuando la explica, está hablando de él mismo, del reino, de estos labradores que es a quienes les encargó
la responsabilidad de cuidar de ese viñedo que daba frutos, haciendo referencia al pueblo de Dios, y resulta que estos siervos ingratos, malvados, como dice ahí la Biblia, estos siervos malvados no querían entregar cuentas, no querían rendir cuentas. Y entonces el rendir cuentas es precisamente esto. Cuando se te piden cuentas de algo es porque se está esperando que tú des resultados de aquello de lo que se te pregunta. Es decir, se te fue encomendado algo y pedirte cuentas es ver qué frutos diste al final de eso que se te encargó. Puede ser en tu trabajo, puede ser a los muchachos en la escuela, en tu casa, en tu propia casa. ¿Qué cuentas estamos entregando de todo aquello que estamos viviendo en este mundo? ¿Cuáles son los frutos, cuáles son los resultados de aquello que se nos ha confiado? ¿Sabe? No nos gusta rendir cuentas porque precisamente como dije al principio, no necesariamente los resultados que estamos viviendo son los mejores resultados. Probablemente sabemos que podríamos tener mejores resultados. Probablemente podríamos disfrutar de otros frutos y compartir de esos frutos con aquel que nos ha confiado, o de lo que nos ha dado, o de lo que nos ha puesto en nuestras vidas o en nuestras manos para administrar. Y el Señor Jesús, hablando precisamente de Él y del reino de Dios, hace mención a que estos siervos, estos labradores a los que se les confió y se les dio esta confianza, no estaban dispuestos a dar frutos. Y nos plantea esta situación donde se envían a 3 siervos, uno tras otro, o uno después del otro más bien, uno después del otro, y ninguno de ellos recibió del fruto que se esperaba recibir. Entonces el dueño piensa, tengo que enviar a mi hijo, cuando sepan que es mi hijo, lo van a respetar y van a entregarle cuentas. Lamentablemente la maldad es maldad. Lo malo, la gente se alimenta de la maldad y cuando se alimenta de la maldad crece. Y no solamente son pensamientos o deseos del corazón que pudiéramos tener ahí vagamente, sino que se concretan en acciones que se actúa con la maldad que hay en el corazón. Porque se alimenta una vez, se alimenta una segunda vez, se alimenta una tercera vez. Y cuando nosotros alimentamos la maldad de nuestro corazón buscando nuestro propio beneficio o nuestra propia ganancia, terminaremos haciendo algo todavía peor o todavía algo mayor. ¿Por qué lo digo así con tanta seguridad o con tanta firmeza acerca de que va a suceder? Porque la naturaleza humana, cuando se cobija en la maldad, practica la maldad. El Señor Jesucristo dijo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La única forma de vencer lo malo en nuestras vidas es haciendo lo bueno. Y si alguna vez se nos piden cuentas, lo mejor que podemos hacer es entregar cuentas. Si alguna vez se nos pregunta acerca de nuestra vida, acerca de nuestra familia, acerca de nuestro matrimonio, acerca de las relaciones interpersonales, acerca de nuestra actividad en el trabajo, acerca de nuestra economía, cuando se nos piden cuentas acerca de cómo estamos, deberíamos de ser honestos y decir, estamos de esta forma, estoy de esta forma. Normalmente sucede entre cristianos y más en la iglesia. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo y pregunta el pastor, ¿cómo estás? Normalmente decimos bien, bien, estoy bien, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios ahí la llevo, ahí vamos, y a veces nos cuesta mucho trabajo ser honestos con nosotros mismos, decir, la verdad es que no estoy tan bien. Pastor, no se lo puedo decir aquí abierto delante de todos, pero deme 2 minutos y le explico cómo está mi situación. Pastor, podemos pasar a su oficina, podemos apartarnos un poquito de aquí de la reunión para que yo le pueda decir cómo estoy. A veces no estamos tan bien. Mire, bendito sea Dios, porque en la comunidad de Manto Nuevo, la gran mayoría de los hermanos, si no es que todos, no puedo asegurar que todos, pero creo que la mayoría de los hermanos han emprendido que cuando yo les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La mayoría de ellos dice, pastor, pues más o menos, mire, estoy batallando con esto, y empiezan a confiar, a abrir su corazón para decirnos qué es lo que está pasando. A veces no dicen nada porque se les hace un nudo en la garganta y solamente bajan la mirada o hacen un gesto que yo entiendo que las cosas no están tan bien. Y entonces abrimos la oportunidad para poder conversar qué es aquello que no está funcionando. Y tomamos ese tiempo con los hermanos o con aquellos que quieren platicar con nosotros, porque no es que tengamos que estar bien. Yo sé que nuestra fe,
Yo sé que nuestra confianza en Dios, yo sé que la palabra y la promesa del Señor es que estemos bien. Ese es mi deseo, es mi oración, que todos estemos bien, que nos vaya bien, que andemos bien, que las cosas fructifiquen, que demos buenos frutos y que cuando se nos pidan cuentas de cómo estamos viendo podamos dar buenos resultados, buenos frutos que glorifiquen al Padre. Pero sé que no todo el tiempo es así y que no todo el tiempo nos está yendo bien. Pero nos cuesta mucho trabajo rendir cuentas y nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos está yendo mal. Insisto, en la comunidad Mato Nuevo creo que eso ha cambiado un poco y creo que nos está ayudando el poder abrir la oportunidad para conversar. Y entonces oramos por sus necesidades, oramos por lo que está pasando, nos cuentan lo que está sucediendo. A veces quisiéramos tener más tiempo y más oídos y más bocas para poder atender a todos y poder resolver aquello que está pasando. Pero el que se puedan abrir y decir, ahí la llevo, pastor, ore por mí, está pasando esto, tengo esta dificultad, esta semana viví esta situación, y eso nos ayuda a nosotros a poder, perdón, poder nutrirnos entre nosotros y ayudarnos entre nosotros en esta rendición de cuentas. Pero también hay personas a las que les he preguntado cómo están, mira, está pasando esto, esto te pasa por esto, y a veces las personas se molestan y se enojan porque no esperan que yo diga eso, y mucho menos que lo diga como lo dije. Entonces a veces parece una ofensa en lugar de una ayuda o una administración. Pareciera más bien ofensiva la manera en cómo confronto. Pero ese es rendir cuentas. Rendir cuentas es entender que se nos está examinando todo el tiempo, no porque yo sea el que juzgue o yo sea el que califica quién está bien y quién está mal, no, para nada. La labor de un pastor no es esa. Compartía ayer, me parece, que esperamos que el pastor haga lo mejor en su llamado y en su ministerio, que lo haga de la mejor forma posible. Todos esperamos eso del pastor, que dé los mejores resultados, que sea el más servicial, que sea el más atento, que sea el más pronto para responder a nuestras necesidades, que sea el más ungido, el más sabio, el que tenga todas las respuestas, que tenga la mejor prédica, que tenga todo lo mejor de lo mejor, porque es un ministro, porque es el siervo de Dios, porque es el que tiene que pastorearme. Esperamos eso, pero algo que decía yo precisamente lo que compartía es que sí esperamos lo mejor del pastor en su llamado, en su ministerio, pero se nos olvida que el pastor no es omnisciente. Es decir, el pastor no lo sabe todo. El pastor no puede adivinar lo que hay en mi cabeza, lo que pasó en mi casa, lo que sucedió en mi familia, cómo está en mi economía. El pastor no es omnisciente. Y por eso el pastor necesita pedirte cuentas. El pastor necesita que tú le des cuentas de cómo van las cosas, para ayudarte, para cuidarte, para orar por ti, para ministrarte, para aconsejarte. Necesitamos rendir cuentas y de repente nos convertimos en lobos solitarios donde no queremos rendirle cuentas a nadie, donde no queremos compartir con nadie lo que nos está pasando, cómo nos está yendo, porque qué vergüenza, qué va a pensar el pastor. Hermano, una de las cosas que impide que podamos rendir cuentas es precisamente la vergüenza. La vergüenza de que se nos juzgue o se nos condene. Mire, hubo un tiempo en que mi esposa y yo las cosas no estaban muy bien. De hecho, teníamos problemas muy serios de nuestra relación matrimonial. Y entonces discutíamos por todo. Yo tenía problemas financieros, tomaba muy malas decisiones en la economía. Este, un tiempo de crisis. Mi esposa acababa de aliviarse de nuestro segundo hijo. Eh, no, perdón, estaba embarazada de nuestro tercer hijo. Y entonces estoy hablando hace más de 20 años. Tenemos una situación muy difícil. Mi esposa había aguantado mucho mis actitudes, mis comportamientos, mis malas decisiones y servíamos en la iglesia. Éramos parte del liderazgo de la iglesia en la que nos congregábamos. Y entonces no faltábamos a las reuniones, íbamos cada 8 días a la reunión, aún a pesar de los problemas que teníamos. Estábamos en las ministraciones de entre semana, en las reuniones de entre semana, ahí estábamos, los pastores nos pedían que ahí estuviéramos, cumplíamos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, incluso hasta más de nuestras posibilidades, estábamos comprometidos con las actividades de la iglesia y entonces yo era considerado como una persona con talento, con dones, con habilidades dentro de la iglesia. Y entonces a mí me buscaban mucho los pastores para ayudar en algunas actividades. Entonces yo me sentía muy feliz de servir en la iglesia y de participar de las actividades de la iglesia, pero en la casa teníamos problemas. Entonces, para mí era como escaparme de la casa
a irme a meter a la iglesia. Entonces yo iba y me metía a la iglesia y participaba en todas las actividades de la iglesia. Si decían, ¿quién quiere barrer? Yo decía yo. ¿Quién quiere venir a arreglar esto? Yo. ¿Quién puede hacer esto? Pues yo le hacía todo, yo sabía de todo y entonces yo me involucraba en todo. Y dejaba la casa y mi esposa eso le molestaba porque teníamos problemas y en lugar de resolver los problemas de la casa yo me metía en la iglesia. Eh, y entonces eso fue creciendo, fue haciéndose una bomba. Y mi esposa siempre tuvo cuidado de cuidar mi testimonio. O sea, mi esposa no se quejaba con nadie, no le decía a nadie. Además, mi esposa y yo estábamos aquí solos porque mis hijos eran pequeños, pero mi familia está en el estado de Guerrero y la familia de mi esposa está en el estado de Veracruz. Así es que solamente nos teníamos ella y yo y mis hijos. No podíamos hablar con nadie, no podíamos correr hacia la casa de nadie. Si nos peleábamos, nos teníamos que aguantar y buscar reconciliarnos o pasar días sin hablarnos. Era muy difícil, era una situación muy, muy difícil, muy complicada. Y mi esposa siempre protegió nuestro testimonio. Ella no se quejó, ella no me denunció, no le decía a la gente cómo yo era. Los hermanos, pues me veían y decían, ay, el hermano Axa, hermano, ore por mí. Ay, el hermano Axa, siempre tan servicial, siempre tan amable, siempre tan bromista, siempre tan alegre el hermano. Y la verdad es que mi esposa veía todo eso y decía, es que no lo conocen, no saben, no saben quién es mi esposo, ¿no? Pero hubo un día en que mi esposa ya no aguantó más. Ya no aguantó más y le pidió a los pastores que nos visitaran, ¿eh? Yo no sabía eso. eh, y mi esposa le pidió a los pastores que nos visitaran. Mis pastores dijeron, sí, los vamos a ver a su casa y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, cuando mi esposa me dice, hoy vienen los pastores, yo me puse como loco. Como loco, la verdad, me enojé muchísimo, me enojé con ella, discutimos, estaba la hora de la cita con los pastores, finalmente llegaron los pastores y le pidieron a mi esposa, a ver, hermana, díganos, ¿qué está pasando? Entonces, cuando le dice a mi esposa lo que estaba pasando, bueno, en realidad no le dijo todo, pero a grandes rasgos dijo algo así como, es que tenemos problemas, estamos mal, discutimos por todos, tenemos problemas financieros, ya no aguanto, estoy muy cansada, esto es desesperante eh, y no puedo más, esto es difícil. Mi esposa abrió su corazón con los pastores, pero no dijo nada de lo que yo había hecho, o sea, no había dicho nada de cómo me había endeudado, cómo me enojaba con facilidad y levantaba la voz y le gritaba o le faltaba el respeto, cómo peleábamos los dos y cada vez que peleábamos nos decíamos hasta qué nos íbamos a morir, cómo nuestra relación era dura, áspera, fuerte, grosera a veces, cómo ella se cansaba de que yo diera una cara de espiritualidad en la iglesia y para los hermanos era puro amor y pura unción y para la casa era un infierno, no era un diablo andando. Todo eso no lo dijo mi esposa, no, nada, solamente dijo que tenemos problemas. Y equivocadamente los pastores esa ocasión regañaron a mi esposa porque mi esposa no quiso ponerme en mal o dejarme en mal delante de los pastores y solamente dio la versión más light, ¿no? Tenemos problemas, tenemos dificultades, estamos peleando, tenemos deudas y la respuesta de los pastores fue, pues vamos a orar, hermana, pues no se enoje tanto, platiquen, busquen al Señor, lo clásico, ¿no? Oren, lean la Biblia, no dejen de congregarse, pero no nos dieron ninguna solución práctica, nada, solamente eh, regañaron a mi esposa por ser corajuda, porque todos en la iglesia creían que mi esposa era la enojona, y no era así. Eh, que mi esposa era la de la cara dura, la de la grosera, la que trataba mal, mientras que yo era el amor y la bondad y el servicio y la disposición y a todo decía que sí. Entonces, pues la imagen que tenían en la iglesia era de que yo era el bueno y mi esposa era la mala. Entonces, cuando vienen los pastores a la casa, yo tuve mucho miedo de que se me pidieran cuentas de cómo estaba, además porque mi esposa era la que había solicitado la visita. Entonces cuando la solicita yo tuve mucho miedo y dije, en la torre, ya aquí ya perdí,
ya perdí todo, ya perdí el testimonio, me van a excomulgar de la iglesia, esto va a estallar, voy a dejar de ser el hermano ungido, el hermano Axel, el hermano que ora, el hermano servicial. Tuve miedo porque se me iban a pedir cuentas. Entonces, cuando eso sucedió, cuando llegó ese momento y vi que no pasó nada, me sentí todavía más superior a mi esposa. Y entonces era como, ya ves, la mala eres tú, ya ves, la equivocada eres tú, la del problema eres tú. Y entonces mi esposa tomó una decisión en aquel entonces. No sé si las fechas coinciden o si estoy cambiando los sucesos. Mi esposa tendrá mejor detalle de eso, pero lo que sí recuerdo es que mi esposa alguna vez lo testificó en una reunión de mujeres y ella compartió que hubo un momento en que ella tuvo que tomar una decisión entre continuar conmigo o dejarme. Era una decisión que ella tenía que tomar y aquí estamos los dos y ella decidió perseverar y las cosas han mejorado desde entonces. No puedo decir que han cambiado por completo, pero sí han mejorado muchísimo. No es que seamos un matrimonio perfecto, pero han mejorado muchas cosas desde entonces. En 20 años no han pasado de balde y muchas cosas han mejorado. Sí, habrá cosas por cambiar, hay cosas por mejorar, hay cosas por perfeccionar, pero algo que estoy convencido que necesitamos es rendir cuentas. En aquel entonces, como no rendí cuentas, me seguí perdiendo, me seguí equivocando, seguí tomando las mismas malas decisiones, seguí haciendo las cosas mal y entonces mi esposa tuvo que tomar la decisión de perseverar en el Señor. El Señor fue el que me fue trayendo, el que me fue restaurando, el que fue cambiando mi manera de pensar. Me acerqué a otros maestros, me acerqué a otros, leí libros, leí material, porque era desesperante vivir en el fracaso tras fracaso tras fracaso, y la confrontación del Señor era respecto a mi vida, este rendir cuentas que Dios me pedía constantemente acerca de yo, qué estaba haciendo con mi vida, qué estaba haciendo con mi familia, qué estaba haciendo con mi matrimonio. Este rendir cuentas fue lo que nos fue desafiando a mejorar cada día. Hasta el día de hoy Dios sigue pidiéndome cuentas. Dios sigue exigiéndome cuentas. A veces los pastores no pedimos cuentas. Entiendo a los pastores de aquel entonces que se movieron por lo superficial nada más, porque no queremos pedir cuentas, porque creemos que caemos en el error de, al pedir cuentas, ser nosotros también quienes dictaminen si esa persona está bien o está mal. No es esa la razón por la que pedimos cuentas, o al menos los pastores no debe ser la razón por la que pedimos cuentas. La razón por la que pedimos cuentas o exigimos que se nos rindan cuentas o buscamos, preguntamos cómo estás, cómo está tu matrimonio, cómo están tus finanzas, cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios, qué tal, por qué no veniste el domingo pasado, hermano, todo está bien. Cuando pedimos cuentas no es porque queramos meternos en la, a menos te lo voy a decir desde mi función como pastor, yo, porque si empiezo a decir todos los pastores, a lo mejor no todos los pastores piensan igual que yo, pero yo como pastor, cuando pido cuentas, cuando le pregunto a alguien acerca de su vida, no es porque me quiera meter a su vida. De hecho, soy muy malo para la memoria en cuanto a recordar lo que me cuentan. Si no tuviera estas libretas que uso de notas, donde están mis listas de oración o donde están las cosas que tengo que hacer o las peticiones que me están haciendo. Mire, aquí tengo algunos de los sobres que nos hacen llegar en la iglesia, en las reuniones, que considero que son peticiones por las que tengo que continuar orando todavía porque no hemos visto una respuesta. Entonces aquí están los sobres de los hermanos, son de varias reuniones, y yo sigo orando por ellas, las tengo aquí en este espacio que yo uso para estudiar y para leer la Biblia, porque son las cosas por las que estoy orando, porque no tengo memoria para acordarme de todo y recordar lo que me cuentan o lo que me dicen, así es que no estoy buscando meterme en la vida de los demás, ni ser el que determine quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal. Si yo pregunto a algo o a alguien le pregunto acerca de su vida, es para ayudarle, que la persona entienda que su vida tiene que ser un acto de rendir cuentas, que todo el tiempo tenemos que pensar en que tenemos que entregar cuentas, porque si no entregas cuentas, tu vida va a seguir igual, nunca va a cambiar. Y no habrá quien te revise o quien te supervise o a quien esté viendo cómo están las cosas. Y entonces muchas veces omitimos el rendir cuentas, y no necesariamente porque nos estén exigiendo cuentas, sino el que se nos pregunte cómo estás, cómo van, cómo están las cosas, quieres que te ayude a orar en algo, tienes alguna petición de oración. Cuando yo les digo, dejen aquí sus comentarios, dejen aquí sus sugerencias, dejen aquí sus preguntas, sus peticiones de oración, no es porque me quiera meter en tu vida, es
precisamente ese acto de colaboración, de trabajo en equipo como cuerpo de Cristo para ver en qué podemos ayudarte y que tú te des cuenta qué cosas no están funcionando o qué cosas no están caminando en tu vida bien. Así es que es necesario, necesitamos en nuestras vidas a quién rendirle cuentas, a quién entregarle cuentas. Mi esposa y yo aprendimos a entregarle cuentas a Dios, porque no había nadie que nos ayudara, no había nadie que nos cuidara o que atendiera de nosotros. Así es que creo que el Espíritu Santo se encargó de ir agregando maestros en nuestro camino, personas que se convirtieron en nuestras coberturas, personas que buscaron la manera de ver por nuestro bien y cuidar de nosotros, maestros que nos enseñaron y sin ningún interés, sin tener ninguna búsqueda de cobertura, simplemente por mostrarnos, por enseñarnos un camino a través de su propia experiencia, a través de sus oraciones, a través de estar en contacto. Hace poco, unos meses atrás, se acercaba mi cumpleaños y me hicieron un regalo extraordinario, maravilloso, mi familia, este, que me encantó. Pero hubo ahí un trabajo detectivesco de mi hijo menor que se encargó de preguntarme ciertas cosas para poder atinar en este video que ellos compartieron conmigo. Y y me decía mi hijo, papá, ¿tú tienes amigos y tienes maestros, gente que te ha importado en la vida? O cómo está eso de las amistades? ¿Cómo es los grandes amigos, los mejores amigos, los amigos de compañía, y aquellos que no son amigos pero que conoces? Y entonces me recordé de una de las enseñanzas que di hace mucho tiempo y le dije, mira, nosotros tenemos que tener en nuestras vidas tres tipos de relaciones. Tenemos que tener maestros, tenemos que tener codiscípulos o compañeros de milicia, de batalla, y tenemos que tener discípulos. Son tres tipos de relaciones como cristianos que debemos desarrollar. Los maestros son aquellos que te enseñan, que te guían, que te comparten su sabiduría, pero que también te piden cuentas, que también te exigen cambios, mejoras, que te llaman la atención cuando es necesario, que te corrigen en lo que te equivocas. Entonces necesitamos maestros. Los segundos son compañeros, compañeros de milicia, de tu misma edad o de tu misma capacidad espiritual o de tu misma generación o que tienen los mismos intereses que tú, que compartes con ellos ideas, proyectos, sueños y que ellos te alientan todo el tiempo. Te dicen, vamos hermano, adelante, tú puedes. A veces no tienen mucho que aportarte, a veces no tienen mucho que darte, pero siempre están ahí para alentarte. Entonces necesitas esos compañeros, ese tipo de relación, de amistad, de amigos que son a la par contigo, compañeros de milicia. Y necesitamos discípulos. Necesitamos discípulos para aquellos a quienes tenemos que enseñarles y para los que tenemos que ser ejemplo, porque una de las maneras de rendir cuentas es ser ejemplo para otros, porque los que vienen detrás de ti vienen siguiendo tus huellas. A veces son tus hijos, a veces es tu esposa, a veces son hermanos en la congregación. Si es que ya tienes un ministerio, un llamado o una responsabilidad dentro de la iglesia, pues tienes que tener a alguien a quien estar enseñando y formando a través de lo que vas aprendiendo. Entonces necesitamos este tipo de personas, maestros, compañeros y discípulos. Entonces, si lo traspolamos o lo llevamos, lo trasladamos a las relaciones interpersonales, necesitamos guías, nuestro padre, nuestros abuelos, necesitamos, a veces es nuestro esposo, a veces nuestra esposa suele ser una maestra, y no estoy diciendo que se enseñoree del esposo, no, estoy hablando de que la esposa suele ser una maestra que constantemente nos está ayudando a corregir el rumbo o a cambiar la dirección en lo que nos equivocamos, que nos hace observar aquello que estamos haciendo mal. Entonces a veces se necesita quien nos esté ayudando. Luego amigos de tu misma edad, de tu misma generación, con los que jugaste fútbol cuando eras niño, que creciste, que fuiste a la par con ellos y que ahora ellos tienen una vida a lo mejor distante a la tuya, pero son amigos, amigos con los que puedes confiar, a veces con los que necesitamos desahogarnos, aquello que nos preocupa, que sabes que no te van a juzgar, que sabes que están ahí y que te van a echar la mano y que aunque les cuentes las cosas terribles que hiciste, probablemente te hagan una observación, te guíen a buscar la ayuda, pero definitivamente ellos no te van a juzgar. Necesitamos ese tipo de amigos. Necesitamos discípulos o alumnos o una siguiente generación que vaya bien aprendiendo de nosotros. Suelen ser nuestros hijos, suelen ser hermanos de la congregación, suelen ser algunos niñitos que te encuentras ahí en la calle, a los cuales ellos te ven y te saludan y tratan de identificarse con los adultos y están tratando de encontrar a alguien a quien imitar. Nosotros somos esas personas, esos adultos a los que ellos quieren imitar. Recuerdo que había
un niño aquí, ya ahorita ya es un adolescente, pero cuando estaba más chiquito, nosotros solamente teníamos el Suru, nuestro carrito rojo, y pues nuestro carrito estaba viejito y entonces hacía mucho ruido, estaba muy maltratado ya, la pintura se estaba descoloriendo, traía unos golpes por ahí en la lámina, sonaba cada vez que lo arrancábamos, se apagaba a veces, y entonces este niño siempre nos veía entrar y salir de aquí de la calle en la que vivimos, y siempre nos veía entrar y salir, él estaba siempre en la puerta y nos veía que entrábamos y salíamos. Y y este niño un día nos ve y se me queda viendo, dice, oye, tu carro está muy viejito, ¿va? Y me hizo reír, por un momento me confrontó, la verdad me confrontó. Y y me sentí incómodo cuando me confrontó, porque era un niño de 8 años, y me estaba diciendo que mi carro estaba viejito, y casi le contesto yo, pues tú ni carro tienes, al menos sí tengo carro, porque sí me incomodó su comentario. Y le dice, pero está muy viejito. Le digo, sí, pero todavía jala, todavía está bien. Dice, no, pero sí, ya se ve viejito. Ya deberías de venderlo y comprarte uno más nuevo. Le digo, no, pues qué más quisiera yo, pero no puedo. Dice, deberías de hacerlo. Yo creo que sí puedes. Me estaba dando más ánimos de los que yo traía en ese momento. Y pasó el tiempo, gracias a Dios, logramos tener este auto que tenemos ahora. Seguimos teniendo el Suru por ahí, pero compramos una camionetita y se ve mejor que el Suru, por supuesto. Y entonces recién me lo acabo de encontrar y me dice, ah, ya cambiaste el Suru, porque se fue por un tiempo de aquí, por causa de la pandemia, recién acaba de regresar. Y me lo acabo de encontrar y me dice, ay, te cambiaste, ya cambiaste el Suru, ya vendiste tu Suru. Le digo, no, ahí lo tenemos. Y esta camioneta, le digo, pues la compramos. Me dice, ¿ya ves cómo sí podías? No, ahora que yo crezca, yo también me voy a comprar una camioneta como la tuya porque me gusta mucho. La verdad fue un momento difícil en cierta manera, porque cuando te confrontan acerca de quién eres, no pensamos por qué te están confrontando. Pensamos en lo incómodo que es ser confrontados. Cuando se nos piden cuentas, no pensamos el por qué se nos están pidiendo cuentas. ¿Cuál es el interés de esa persona en saber cómo estoy, cómo me va, cómo está mi situación? Un papá le pregunta a su hijo cómo te fue y no es que le estén fiscalizando la vida. El hijo a veces se incomoda, pues qué tanto quiere saber mi papá o por qué tanta pregunta, pues qué duda de mí, no confía en mí o qué, el esposo se siente incómodo cuando la esposa le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Bueno, pues ¿qué quieres saber? Que te cuentes, el trabajo es el trabajo y nos encerramos en esa cápsula hermética donde no queremos mostrar lo que hay porque tenemos miedo. Pero a veces la gente nos pregunta por qué le importamos, porque somos importantes para ellos, porque quieren saber acerca de nosotros, porque quieren conocernos más, porque le preocupa qué está pasando por nuestra cabeza. Yo soy muy malo para contarle a mi esposa cómo me fue en el día. Soy muy malo, se me olvida la verdad, los detalles, la situación o las cosas que vivo, se me olvida. Pero cuando hay algo importante, trascendente, se lo comparto. Le hago saber qué fue lo que pasó, qué noticias tengo, qué circunstancias cuando me siento mal, cuando estoy enfrentando algo, se lo comparto. Porque es parte del rendir cuentas, del crecer. Y hay gente que quiere saber de ti, que le importas, pero hay gente que también quiere saber de ti porque quiere imitarte, porque quiere seguir tus pasos, porque quiere que vayas por un buen rumbo, para que llegues a un buen destino. Entonces, rendir cuentas no es solamente tener la actitud de estos labradores malvados que el Señor Jesús menciona, que se sienten ofendidos porque vienen estos siervos a pedir de los frutos que el patrón, que el dueño, podía recoger porque la tierra era suya, porque el viñedo era suyo, porque el sembradío era de él y todos los frutos que venían ahí eran de él. Sin embargo, estas personas creyeron, estos labradores creyeron que el dueño no tenía por qué pedirles cuentas o por qué pedir frutos de esa tierra que le pertenecía. Los cristianos tenemos un serio problema porque le pertenecemos a Dios. Somos de Dios. Y el problema que tenemos no es que seamos de Dios, ese es nuestro problema, pero el problema que tenemos es que se nos olvida que es a Él al que tenemos que darle cuentas.
y enviará a sus siervos, sus pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, tu esposa, tus hijos, un amigo, un hermano en la fe, alguien que te pregunte, ¿qué tal? ¿Cómo va la viña del Señor? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo van las cosas? Hermano, ¿por qué no viniste el domingo? No te ofendas si te preguntan, porque el que está interesado en los frutos que puede haber en tu vida es el dueño de tu vida. Y el dueño de tu vida es Dios. Jesucristo es el que pagó con precio de sangre por ti y por eso mismo está pidiendo cuentas porque tiene interés en saber cómo está tu vida. Entonces de repente nos sentimos ofendidos, interrogados, supervisados por aquellos que se interesan en nosotros y creemos que no tenemos que dar cuenta. Cuidado, cuidado porque estos labradores les envió un siervo una vez, una segunda vez, una tercera vez, y a la tercera vez mandó al mismo hijo para que pidiera cuentas, y estos siervos malvados, estos labradores malvados, decidieron matar al hijo para que nadie más les pidiera cuentas, incluso para que ellos creyeran que esa tierra, o ellos pensaban que al deshacerse del hijo, el heredero, iban a ser dueños de esa tierra. ¿Sabe? Cometemos el grave error de no querer rendir cuentas, de sentirnos juzgados, porque inmediatamente reaccionamos, diciendo, es que me estás juzgando. No, espérate, no te estoy juzgando. Al menos, insisto, este pastor, esta comunidad, no hacemos eso, no preguntamos cómo estás, o no hacemos un comentario por juzgarte. Estamos haciendo un comentario, estamos haciendo una observación, estamos hablando de algo porque creemos que es necesario que tu vida mejore, que tu vida cambie, que tu vida esté bien. De repente se nos señala a nosotros, al menos a mí en lo particular, se me señala y dice, ay, tú juzgas al mundo. No, yo no estoy juzgando a nadie. Si doy mi opinión, si uso las redes sociales para dar mi opinión, que no opino en todos lados, opino en los foros, en los perfiles de las personas que me interesan, que me importan, que están cometiendo un error o dando una opinión equivocada, y opino ahí, les digo, oye, esto está mal, esto no debe ser así, no lo debes de ver de esta forma. Últimamente he hecho algunos comentarios de chistes que comparten algunos cristianos y les agrego ahí algo. Recién un amigo mío al que aprecio mucho, mi querido Ramsés, hizo una publicación acerca de un versículo de un texto bíblico y yo le hice una observación, le digo, tienes razón, yo eso lo creí durante mucho tiempo, pero ahora creo esto y esto es lo que yo creo. Y se lo compartí ahí a él porque me importa a él, porque lo que él estaba compartiendo tenía razón en lo que estaba diciendo, pero yo había entendido algo más, no solo lo que él compartía, sino algo más acerca de este texto que él había publicado. Y entonces no lo hacemos para juzgar o decirle, yo tengo más revelación que tú estás en otro nivel de revelación y no entiendes todo esto que yo estoy recibiendo del Espíritu. No, hermano, dejemos de mirar como creyendo que nosotros somos los dueños de la viña. Dejemos de mirar nuestras vidas como si nosotros fuéramos los superiores o los más grandes y excelentes sabios eminentes de la tierra y no queremos recibir un consejo, no queremos recibir una enseñanza. Muchas personas se pierden del conocimiento y de la revelación y de la enseñanza que Dios quiere traer a sus vidas por ese miedo a ser juzgados, a que se nos pidan cuentas. Ya el pastor ya empezó a hablar de los diezmos, ya salió el peine, porque yo no diezmo, yo no ofrendo, no creo en eso, y ya el pastor ya salió. Entonces, si el pastor está hablando de eso, me está juzgando a mí que yo no doy. No caigamos en ese autoengaño terrible de creer que somos los dueños de la viña, porque seremos confrontados una, dos, tres veces, pero de pronto llegará el Señor Jesús, y si nosotros no tenemos la humildad para escuchar aquello que Dios tiene que decirnos, terminaremos negando al Maestro, terminaremos negando al Hijo y diciendo, pues acabemos con el Hijo, total. Si el problema es que Jesús me va a estar confrontando a mí acerca de cómo vivo mi vida, y me va a estar llamando la atención acerca de lo que hago con mi vida y de las decisiones que tomo, pues ya mejor dejo a Jesús y me voy a vivir mi vida como se me dé la gana, total. Allá en el mundo nadie me pide cuentas. Te equivocas, el mundo es más exigente todavía de lo que para pedir cuentas, o más estricto y más juicioso y más condenatorio de lo que Dios es en su infinita misericordia cuando nos llama a rendir cuentas. Así es que tengamos cuidado, hermanos, hermanas, acerca de la manera en cómo nos presentamos delante de Dios en el hecho de pedir cuentas. Y decía que lo iba a tocar desde dos puntos de vista, desde el cristianismo y desde la gente no creyente. Ok, espero que para los cristianos les haya quedado claro. Pero si tú eres una persona que dice que no cree en Dios y que no se acerca a la iglesia o que no busca a Dios porque porque no le gusta, porque
los cristianos somos bien payasos, bien hipócritas y condenamos a todos los pecadores y los mandamos al infierno derechito y sin escalas. Y tú crees que la iglesia te ha condenado y te ha juzgado por quien tú eres, por la manera en cómo vives, la relación que tienes con tu pareja, la forma en que vistes, la forma en cómo hablas o tus propias ideologías. Y nosotros, la iglesia cristiana, te ha juzgado y te ha condenado. Incluso esa es la razón por la que tú no buscas a Dios o no crees en Dios. Yo te pido perdón. Como pastor que soy, te pido perdón por ese daño que se te ha hecho. Si alguien te ofendió, te lastimó, recuerdo a un hermano, perdón, un amigo no cristiano que me decía, Axa, yo iba a una iglesia, yo estaba en la iglesia, yo ofrendaba y diezmaba en esa iglesia, hasta que me fui acercando a los líderes de la congregación y conocí al pastor y conocí a sus hijos, y de repente los hijos iban y se emborrachaban y me invitaban, vente, vamos, ingeniero, a emborracharnos, y el ingeniero les preguntaba, pero ¿de dónde sale este dinero? Pues de las ofrendas y los diezmos. Yo no sé si eso es cierto o no, porque no conozco esos pastores, no conozco esa familia de esos pastores. Pero este hombre, este amigo mío, dice que sí, él asegura y está dispuesto a demostrarme que lo que dice es cierto. Si eso que vivió él es cierto, y en el momento que él me lo contaba, yo le decía, ok, si eso es cierto, mi querido amigo, eh, te pido perdón, pero eso no somos la iglesia. Eso no son todos los pastores. Eso no son todos los cristianos. Los cristianos, no todos los cristianos tienen esa actitud, no todos los cristianos tienen ese comportamiento. No es realmente algo que nos represente como algo natural dentro de la iglesia. Te tocó la de malas que entre 100 pastores que había en tu ciudad o 200, 300 pastores que había en tu ciudad donde tú vivías, te tocó toparte con el peor de todos, a la mejor, ¿no? Y hasta eso, no sé si sea cierto, no estoy juzgando al pastor tampoco porque no lo conozco. Pero le decía a él, si eso fue así como tú me dices, pues te pido perdón. Perdóname, pero eso no es la iglesia, eso no son los cristianos, eso no es, son los siervos de Dios. Y a lo mejor de 200, de 300 pastores en una ciudad te encuentras que hay 10, 20, 30 que son así de esa manera. Pero no son todos. Y la mayoría de los pastores se esfuerzan en tratar de cuidar de sus ovejas. También conozco otro hermano, perdón, otro hermano no, otro amigo que no es cristiano, de la universidad y todo el tiempo está juzgando a los cristianos y todo el tiempo está emitiendo juicio contra los cristianos. Digo, querido amigo, lamento el daño que te hayan hecho, no sé de qué manera te lastimaste, te lastimaron los cristianos que tienes tanto enojo, tanto odio hacia los cristianos. Pero eso no somos los cristianos, la mayoría de los cristianos no somos así, la mayoría de los cristianos no vivimos de esa manera. Así es que es más fácil culpar a la generalidad de la iglesia, a la generalidad de los pastores, a la generalidad de los cristianos, decir todos los cristianos son así, porque es más fácil condenar a aquellos que podrían llevarme a Dios para poder tener una relación con Dios y finalmente rendirle cuentas a Dios. Si lo que no queremos, si los cristianos nos cuesta trabajo rendirle cuentas a Dios, imagínate a alguien que no tiene temor de Dios, que ha sido decepcionado por la iglesia, que ha sido decepcionado por la gente que se llama cristiana, de repente le digamos que va a tener que rendirle cuentas a Dios y que va a tener que reconocer delante de Dios que es pecador y que ha fallado y que por consecuencia de su pecado y de su mal comportamiento está destinado a una vida sin Dios en la eternidad, más bien una muerte eterna sin Dios. Eh, entonces, si nosotros nos atrevemos a juzgar y a enjuiciar a las personas que no tienen temor de Dios, en lugar de que estas personas puedan venir delante de Dios y rendirse cuentas, lo que decía hace un momento, van a ver la persona que los está llamando a rendir cuentas y cuando se encuentren con nosotros nos van a encontrar más defectos, porque es muy fácil encontrar los defectos, encontrar las fallas, las equivocaciones, para terminar sin darle cuentas a Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer con una persona que no tiene temor de Dios, antes de señalarlo como pecador, porque sí lo es, sabemos que lo es, pero antes de llamarlo pecador y condenarlo al infierno, habría que mostrarle que en Dios hay una oportunidad para cambiar las circunstancias que son consecuencia de sus propios actos y de sus malas decisiones. Que lo que vive ahora, por más que parezca perfecto, aunque el mundo simule que es perfecto, pero muchas de sus decisiones y de sus equivocaciones y de las consecuencias que ha vivido y de los traumas que ha pasado en su propia vida o con la familia cercana son consecuencia de estar sin Dios.
y que lo que nosotros estamos presentando no es un juicio de valor sobre su persona, sino es una liberación de su, ah, de su sentencia, o de su situación, o de sus circunstancias por medio del perdón de nuestro Señor. Claro, pastor, pero entonces lo estamos engañando, ¿por qué no lo estamos llevando al arrepentimiento de sus pecados? No, esa persona entenderá que hay que arrepentirse, que hay cosas que hizo en la vida que lo tienen en esa situación. Sus pecados mismos son causa de la situación por la que está pasando. Pero no podemos nosotros ser quienes confrontamos y pidamos cuentas como si fuéramos la máxima autoridad moral sobre la tierra. Y déjame decirte, Arturo, te aclaro esto, la iglesia no es la máxima autoridad moral sobre la tierra. La máxima autoridad moral sobre la tierra es la palabra de Dios. Esta es la máxima autoridad. Nosotros también estamos sujetos y rendimos cuentas en base a esta palabra y esta autoridad moral que está en la tierra, que es la palabra de Dios. Y ella es la que nos juzga a nosotros también como a ellos. Entonces, cuando nosotros le pedimos cuenta a un no creyente y le queremos exigir nosotros, arrepiente, ¿verdad que estás arrepentido? ¿Verdad que tú pecaste? La persona no nos lo va a confesar. Capaz que hasta nos dice, sí, mentí ayer, pero en realidad detrás de esa mentira hay adulterio, fornicación, perdición, alcoholismo, drogadicción, fraude, corrupción, no sé, cualquier infinidad de pecados que pudiera haber. Pero como tú estás esperando que te entregue o que acepte que es pecador delante de ti, pues a lo mejor y hasta de lo único que se arrepiente es de haber mentido y todo lo demás queda escondido. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que traiga a su corazón y a sus pensamientos la verdadera reflexión de entregarle cuentas a Dios acerca de su vida. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que dé convicción a su corazón de justicia, pecado y juicio, para que esa persona pueda rendirle cuentas, no a ti, sino a Dios. Por eso una de las cosas que nosotros no hacemos dentro de la iglesia cristiana es fomentarle a la iglesia que nos confiesen a nosotros nuestros pecados, como en otras religiones. En otras religiones se le enseña como parte doctrinal y parte fundamental de sus vidas y de su doctrina que se tienen que ir a confesar para poder ser aprobados por Dios. Nosotros no les pedimos a los congregantes, a los miembros de la iglesia, a las personas que se acercan a Dios en nuestra congregación, no les pedimos que se confiesen con nosotros. Les ayudamos a confesarse sus pecados, les ayudamos a que confiesen sus pecados, les ayudamos a venir delante de Dios y decir, Señor, estos son mis pecados. Cuando dice el apóstol, confesado los pecados unos a otros, estamos hablando de esa capacidad que tenemos nosotros de apoyarnos unos a otros para venir delante de Dios y confesarle nuestros pecados. No es para que nos confesemos uno a otro y al rato sepamos el chismo de toda la iglesia porque nos confiesan todos sus pecados. Ahora, si el peso es muy grande y no sabemos qué hacer, un buen ejercicio de catarsis es poder hablar con el pastor, con la pastora y decirle, ¿sabe qué? Vengo arrastrando esto desde hace mucho tiempo, no sé cómo confesar, se lo he dicho a Dios, pero no sé, ahora qué sigue, ya si me tengo que liberar o tengo que hacer una oración o usted tiene que orar por mí. Eso es un ejercicio de colaboración, de comunión unos con otros para ayudarnos a levantar al más débil. Como dice el apóstol Pablo, ayudando a los más débiles, aquellos que nos sentimos fuertes espiritualmente, ayudemos a los que son débiles en la fe. Pero entonces, lo que buscamos con las personas no creyentes no es que nos rindan cuentas a nosotros, porque lo tengo que confesar yo también. Yo esperaba que la gente me dijera, sí, soy pecador. Y si no me decían, sí, soy pecador, yo decía, no, no se arrepintió. Y entonces me brincaba el hecho de llevarlos a Cristo, porque pensaba yo que no estaban siendo honestos conmigo. Pero no tienen que ser honestos conmigo, tienen que ser honestos con ellos y con Dios. Tienen que rendirle cuentas a Dios. El llamado al arrepentimiento no es una evaluación si calificas o no calificas como santo. El llamado al arrepentimiento es reconocer que la única forma de salir del estado en el que me encuentro, llámese pecado, llámese destrucción, llámese tinieblas, lo que sé que me está pasando en la vida, las circunstancias que estoy viviendo, la única forma de salir de ahí es por medio de Jesús. Y necesito a Jesús. Necesito entonces venir delante de Dios y decirle, cámbiame. Necesito confesar lo que he hecho mal y pedir perdón por ello y aceptar la transformación que Él puede hacer en mi vida. Confesar nuestros pecados no es un acto de soberbia, porque al rato vamos a presumir también que yo no tengo que rendirle cuentas al pastor. ¿Por qué me voy a confesar con el pastor? Si el pastor Axa dijo que no le cuente mis pecados a nadie. Y como no le voy a confesar mis pecados a nadie, ¿por qué le voy a confesar a mi pastor mis pecados? No, no estoy diciendo que vengas aquí a contarle el chisme a tu pastor. Porque a veces hasta la manera en cómo contamos nuestros pecados o cómo nos confesamos unos a otros, lo hacemos mal.
porque contamos la versión que nos conviene. Si me peleé con mi esposo o mi esposa, con mi pareja me peleé, entonces yo vengo al pastor y digo, pastor, es que peleamos, mi esposa y yo peleamos y nos jalamos de las greñas y nos dimos una desgreñada aquellas y, ay, pastor, pero él tuvo la culpa porque él empezó y él me dijo y él hizo eso y ya cambiamos la versión. No hay una confesión, lo que queremos es encontrar un culpable y no ser nosotros los culpables. Rendir cuentas es necesario. Rendir cuentas, decir lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, por qué no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, cómo congregarnos, cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo cantar alabanzas, cómo apartarnos del pecado, la razón por la que no lo estamos haciendo y confesarlo, decirlo, eso nos está ayudando a poder darnos cuenta con claridad el estilo de vida que llevamos y no autoengañarnos creyendo que estamos siendo espirituales cuando en realidad nuestra vida tiene un cúmulo de cosas que no hemos podido cambiar porque no hemos confesado delante de Dios ni hemos hecho lo necesario para arrepentirnos. Si es necesario rendir cuentas, no te sientas mal por rendirlas, no te sientas mal. Ahora, si a ti te toca pedir cuentas, si eres padre de familia y tú le dices a tu hijo, oye, ¿qué hiciste ayer? ¿Por qué llegaste tarde? Y tu hijo se enoja y se molesta. Ay, es que tú siempre me estás pidiendo cuentas. A mí yo no tengo por qué darte cuentas. Ya soy mayor de edad y se enoja. No te desesperes, no te frustres. Si tú le preguntas a tu esposa, oye, ¿cómo te fue hoy? Y tu esposa, ay, pues ¿cómo quieres que me vaya? Si tú sabes que los niños, la tarea, el trabajo, todo me lo dejas a mí. Y se enoja y eso parece, en lugar de ser un proceso de análisis, de reflexión, termina siendo un pleito, no te desesperes. Si cuando le preguntas a tu esposo, oye, ¿cómo te fue? Y tu esposo solamente dice, pues bien, ay, más o menos, todo tranquilo. No te desesperes, no te frustres si tu esposo no está acostumbrado a entregar cuentas o a contarte lo que le pasa. A lo mejor es como yo, que todo se le olvida o que no le damos tanta relevancia a las cosas. Realmente no pasa nada en nuestras vidas. Hoy estuve en mi oficina encerrado y nadie me fue a ver prácticamente todo el día, así es que no pasó nada hasta que desde que llegué a mi oficina hasta que salí a las 3:30 de la tarde, no pasó absolutamente nada, hice mi trabajo, hice lo que tenía que hacer y salí tranquilamente, así es que no pasó nada extraordinario. Entonces a lo mejor eh, pareciera que la persona no quiere hablar o no te quiere contar nada, no te frustres, deja que sea el Espíritu Santo, permite que el Espíritu Santo, puedes hacer una oración con tu familia, puedes hacer una oración con tu esposo, con tu esposa y decirle al Señor, tú mismo, si nadie más quiere orar contigo, tú mismo puedes hacer una oración ahí en tu cabeza y decirle, Señor, Señor, queremos estar bien, queremos rendirte cuentas, queremos que tú examines nuestras vidas porque tú no nos condenas, porque tú no nos sentencias al fracaso, porque tú no nos traes a una exigencia de algo de aquello que no podemos hacer. Señor, tú eres quien nos llama a cuentas y tú eres el que va a pedir cuentas al final de los días y queremos estar bien contigo, queremos entregarte buenas cuentas, que nuestros frutos te glorifiquen y no seamos como estos siervos malvados que quisieron quedarse con la viña. Al final no se quedaron con la viña. Te termino leyendo lo que pasó con estos labradores malvados. Versículo 13, estoy en Lucas 20, versículo 13. Ya estoy terminando, ya solamente te leo este texto. Lucas 20, perdón, versículo 13, dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues, dice el Señor Jesús, qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Dios nos libre de ser esos labradores malvados que mataron al hijo del dueño de la viña. Dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Y este último versículo que acabo de leer, a mí me parece muy interesante porque dice, todo aquel que cayere sobre la piedra, es decir, en el momento en que yo soy confrontado con la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que mi vida es examinada por Jesús y por el Espíritu Santo y por el Padre Eterno, y ellos examinan mi vida, muy probablemente me daré cuenta que soy un fracaso total. Muy probablemente me daré cuenta que he pecado, que me he equivocado, que he sido un necio, un testarudo, que cometo error tras error y que sigo fallándole al Señor. Cuando el Espíritu Santo me confronta, no me confronta para que yo llore amargamente de dolor y diga, ay, he sido condenado al infierno porque soy un fracaso. Cuando el Espíritu Santo me confronta y me pide cuentas de mi vida y de lo que he hecho con mi vida, probablemente caiga sobre la piedra que es Jesús. Es decir, probablemente quede quebrantado ante el Señor, porque al caer sobre una piedra te va a doler, te vas a lastimar, te va a confrontar y vas a pegarte en la cara con esa piedra porque esa piedra te va a decir estás mal. Estás equivocado, estás teniendo una actitud incorrecta, estás lejos de Dios, te has enfriado, te has apagado, tu corazón ha cambiado prioridades y Dios no es tu prioridad. Eh, la palabra nos va a confrontar, el Señor Jesús nos va a confrontar, el Espíritu Santo nos redarguirá y el Padre definitivamente estará atento cuál será nuestra reacción ante esta confrontación que la piedra angular, que es nuestro Señor Jesús, cuando nos confronta y nos desafía, cuál es la actitud, qué respondemos ante ello. Y si tú reconoces que has fallado, probablemente seas muy quebrantado, probablemente seas hecho eh, eh, como aquello que ya no puede ponerse de pie, debilitado, desguanzado, es decir, como un costal de harina que se mueve fácilmente o que se doblega fácilmente porque ya no tienes la fortaleza de vanagloriarte o de creerte que eres muy capaz ante la evaluación y ante el rendimiento de cuentas que tuviste delante del Señor. Porque probablemente tú digas a Dios, Señor, sí me enojo, pero es culpa de mi marido. Sí, Señor, le guardo rencor, pero es que Él no se merece que yo le perdone. O peor todavía, te pones muy espiritual y dices, no le he perdonado porque ¿quién soy yo para perdonar? No, hombre, no, hombre, o sea, podríamos ir caso por caso o cosa por cosa acerca de aquello que nos jactamos de ser espirituales o nos jactamos de ser buenas personas y realmente no lo somos. Entonces, cuando el Espíritu Santo te confronta, cuando el Señor Jesús te confronta con su palabra, cuando te confronta con sus mandatos y te pide frutos, dice, a ver, ¿cuál es este fruto que deberías de tener ahora? Paciencia, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es el fruto que estás dando en esta actitud, en esta circunstancia, en esta relación? ¿Cuál es tu fruto? Y te das cuenta que no tienes ningún fruto, seguramente serás quebrantado y caerás sobre la roca, porque la roca te confrontará. Y esa roca, esa piedra angular es nuestro Señor Jesús. Y cuando te confronta el Señor, definitivamente te quebranta, porque no hay argumento suficiente o actitud completamente suficiente para decir, yo soy bueno. No, hermano, no somos buenos. No, hermana, no somos buenos. Somos redimidos, rescatados, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos llamó, nuestro Señor Jesucristo. Así es que probablemente seas quebrantado, pero es mejor caer sobre la piedra que la piedra caiga sobre ti. Porque en el momento en que nosotros nos reconocemos y en el momento en que nosotros tomamos esa alevosía y esa soberbia de decir yo no necesito de rendirle cuentas a nadie, yo mato al hijo para que el hijo no venga a quitarme lo que yo creo que es mío, porque ni siquiera es tuyo, pero crees que es tuyo y que es tu vida y tú vives como se te da la gana y a quién le importa y te cantas la de a quién le importa de ¿cómo se llama? Alaska y Dinarama. Sí me acordé, creo que sí son ellos. Y dice, ¿a quién le importa? Y es mi vida y yo vivo como se me dé la gana. Y entonces cuando tú te das cuenta, el Señor Jesús, que ahorita es nuestro abogado, después vendrá como juez. Y será muy duro que el juicio de Dios caiga sobre los hijos primero. Y así será, porque dice primero será sobre los de la casa. Y entonces será muy triste darte cuenta que en el momento en que pudiste arrepentirte para rendirle cuentas al Señor, o en esta rendición de cuentas era un buen momento para reconocer aquello que estabas haciendo mal, y la soberbia no te dejó, pues es muy duro porque en ese momento ya no habrá oportunidad. Nosotros rendimos cuentas a Dios y tenemos que hacerlo constantemente.
Y es mejor reconocer aquello que hiciste mal y arrepentirte. Ok, ya te diste cuenta que la regaste, te diste cuenta que tu actitud no fue la correcta, te diste cuenta que pecaste inocentemente o con toda alevosía y ventaja. Pero al final de cuentas, este llamado de Dios, este llamado a rendir cuentas, tiene que ser constante en tu vida. Haz una oración en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de irte a dormir, en la mañana que te levantas, Señor, esta es mi vida, esto es lo que soy. ¿Qué hay que cambiar hoy? ¿Qué hay que mejorar en mi vida? ¿Qué cosas tengo que hacer distintas, diferentes, para que mi vida no sea un lastre, para que mi vida no sea quebrantada, desmenuzada bajo tu autoridad y tu poder en mi vida? Estamos a buen tiempo. Es un buen tiempo en el que el Señor nos está llamando a entregar cuentas. ¿Necesitas hablar con alguien? Acércate a tu pastor. ¿No asistes a una iglesia? Coméntalo conmigo. Yo soy pastor. Y platicamos y hablamos de aquello que está pesando en tu corazón y en tu vida y que sientes que no estás dando el ancho y que sientes que estás fallando y hablemos de eso. Pero cuando se te confronta, escucha el consejo. No te justifiques, no, pero no quiero ser así, pero no puedo cambiar. No, no te justifiques, escucha lo que se te está diciendo, porque la rendición de cuentas o el que se te pidan cuentas no es para condenarte, es para ayudarte, es para cambiar, es para dar frutos, para que cuando vengan a pedirse cuentas y a pedirse frutos de ti, tú digas, estos son los frutos, aquí están, Señor. He cambiado esto, he mejorado esto, todavía me falla esta viña, esta vid que tengo aquí sembrada todavía no quiere dar muy buenos frutos, pero ya la estoy podando, ya la estoy abonando, ya la estoy regando para que pueda crecer y dar los frutos que debe de dar. Y el Señor mismo en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús habla de que somos eh, podados, cortados, transformados, que debemos de permanecer para dar frutos que glorifiquen al Padre, como una viña que es cuidada por aquel que cuida de ella, y nosotros somos esa viña que podemos dar frutos, que podemos dar resultados que glorifiquen a Dios, que glorifiquen al Padre por medio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar por aquí. Dejen saludo a quienes. Si no has dejado tu like, deja tu like para que yo ahorita pueda verlo y comentarlo. Si tienes un comentario que hacer, es el momento de hacer los comentarios, los estaré leyendo. Rodolfo Hernández, Rodolfo, gracias. Nos dice Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, Pastor Axeacal. Gracias, Rodolfo. Un abrazo también para ti. Ivonne, Dios te bendiga. Dios está obrando en ti y en tu niño. Estamos orando, Ivonne. Seguimos orando. Ministerio de Amor nos dice Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo y Ministerios de Amor. Rodolfo Hernández nos está viendo. Gracias por este cambio para poder llegar a más gente que hacen, Rodolfo. Ministerios de Amor, Giovanna, gracias, de verdad gracias. Estoy viendo hacia abajo porque aquí tengo el otro dispositivo para ver sus comentarios. María Paula García Gino. María Paula, Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte hasta allá en tierras veracruzanas. Salvador Rosas Rangel. Salvador, un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí como cada semana. Janet Díaz. Janet, perdón. Jenny, Dios te bendiga. Sea muy bendecida. Irma Castañeda nos está viendo también. Nos dice Irma, buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Irma Castañeda. También un abrazo para ti. El pastor Alberto Nova. Pastor, saludos también para ti, para la familia. Gracias por acompañarnos. Josefina Rosas. José, un abrazo fuerte. José, Dios te bendiga si andas por ahí todavía. Dali Villalobos Yáñez. Dali, Dios te bendiga. Gracias por dejarnos su comentario. De pronto sí nos gustaría saber desde dónde nos ven. Así es que si andas por aquí y no sabemos desde dónde nos estás viendo, déjanos un comentario. Yo te veo desde Monterrey, te veo desde Michoacán, te veo desde San Luis Potosí. Déjanos aquí en los comentarios. Aunque estés viendo el video ya no en vivo y lo estés viendo quizás otro día de la semana, no en martes, pero lo estás viendo, así es que llegaste hasta el final. Déjanos un comentario desde dónde nos ves, déjanos un like. Pues yo los veo desde tal parte, no los veo en vivo, los veo entre semana. Una hermana me decía, pastor, a veces no lo veo a la hora, pero lo veo al otro día tempranito. Gracias de verdad a todos. Gracias por vernos. Dali Villalobos Yáñez, gracias. La pastora Ceci nos está viendo también, gracias. Susana, gracias. Mi familia, Dios les bendiga, gracias por estar aquí en esta transmisión. El Señor sea con ustedes también. Floris Avilés, amor, gracias, hermana, Dios le bendiga. Un abrazo que nos están viendo
también para usted. María Paula García Gino nos dice amén, gracias. Vero Huerta nos ve, dice también buenas noches, gracias. Reina Espinosa también, hermana Reina, Dios te bendiga. Elizabeth Merino nos está viendo, nos dice Elizabeth, amén, Dios les bendiga, amén. La pastora Ceci nos dice bendiciones y Reina nos dice Dios les bendiga, saludos hermana Reina, Dios les bendiga también. Gracias, voy a ver sus likes también que andan por aquí, de aquellos que nos están viendo y nos dejan su like. Gracias por compartir el video, gracias de verdad. La pastora Ceci, gracias. Rodolfo, Susana, gracias. Irma Castañeda también. Vero Huerta también nos deja su like. Rodolfo Hernández, gracias. Manuel Calva, cuñado, Dios te bendiga, gracias. Elizabeth Merino, gracias Elizabeth. Luis Leiva, querido Luis, brother, un abrazo. Sabes que el Señor te ama y bendice tu vida. Gracias, Luis. Salvador Rosas Rangel, gracias. Oscar, Dios te bendiga, brother. Un abrazo, estamos orando por ti, que sea para bien todo y que todo resulte bien en estos asuntos en los que andas ahorita peleando la buena batalla. Soledad, Dios te bendiga. Soledad, compañera del trabajo, Dios te bendiga. Jorge Cruz, gracias Jorge, Dios te bendiga. Jacob Cruz también, Dios te bendiga Jacob. Y Ministerios de Amor. Gracias a todos que nos dejan su like. Si alguien no lo mencioné, recuerden, no es mala onda, simplemente me apego a los comentarios, a los likes. Difícilmente puedo ver quién nos ve en vivo. A veces entran, salen y eso hace que no me quede con claridad quién está viéndonos todavía. Pero a todos los que nos ven, muchas gracias. Ya hubo más likes por aquí que no mencioné. Gracias. Ya se actualizó esto y me dice que hay más likes. Por ejemplo, de quien no mencioné, aquí está cargando. Pero gracias a todos, de verdad, gracias, les queremos mucho. Vamos a hacer una oración para terminar y que el Señor les bendiga. Por ahí, si alguien no mencioné, sí, creo que ya los mencioné todos. Cecilia, Rodolfo, Susana, Irma Castañeda, Berito Huerta, Rodolfo Hernández, mi cuñado Manuel, Elizabeth Merino, Luis Leiva, Salvador Rosas, Oscar, Divina Soledad y Jorge Cruz, Jacob Cruz y Ministerios de Amor. Gracias a todos. El Señor les bendiga y vamos a orar. Yo quiero orar por ti esta noche, que Dios te ayude, nos ayude más bien, a no tener temor en el rendir cuentas. No tengas miedo. Si sientes que alguien está mal usando el hecho de saber tu vida y saber cómo es tu vida, y alguien está haciendo mal uso de eso como para perjudicarte o hacerte daño, creo que bien vale la pena que reflexiones con quién estás hablando. A veces le contamos nuestras vidas a quienes menos debemos de contarle. A veces publicamos en redes sociales algo que no debería estar público en redes sociales, sino que debería de estar en lo secreto, en tu recámara, ahí delante de Dios, en tus rodillas, y nadie más debería saberlo más que tú y el Señor. A veces publicamos cosas que le dan armas al enemigo y hablamos cosas con nuestras palabras, decimos, contamos historias, inventamos cosas con nuestras bocas para tener la aprobación de los demás, porque creemos que es a ellos a quienes le tenemos que rendir cuentas. Creo que vale la pena reflexionar en esto de rendir cuentas, de contarle a los demás lo que te pasa y saber lo que los demás, o reflexionar con sabiduría acerca de lo que los demás deberían saber acerca de ti. Hay cosas que no debemos de andar contando, nada más porque sí. Hay cosas que no deberíamos de decirle a los demás. Hay cosas que solamente tú y Dios deberían de saber. Hay cosas que deberían de saber tu núcleo más cercano, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y hay otras cosas que definitivamente nadie debe de saber. Me refiero a gente ajena. Mira, hasta las autoridades dicen, si te vas de vacaciones no lo subas a tus redes sociales porque los ladrones están viendo a ver quién se va de vacaciones para meterse a su casa. No publiques las fotos de tus hijos con uniforme para que no corran riesgo. No publiques tu auto con el número de placas. No publiques fotos de tu domicilio donde salga la dirección de tu casa. Las autoridades lo hacen para proteger a los ciudadanos porque hay gente mala. Ahora imagínate tú y yo, que estamos en una batalla constante contra el más malo de todos los malos.
Imagínate que nosotros le demos todos los argumentos para que Él sepa cuál es nuestra debilidad, cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son las cosas con las que nosotros fácilmente nos doblegamos. Así es que eso delante de Dios. El diablo no conoce tus pensamientos, él no es omnisciente. Así como tu pastor no es omnisciente, el diablo tampoco es omnisciente y no sabe lo que tú estás pensando. Por eso conviene orar delante de Dios y decirle al Señor, Señor, tú eres quien me escucha. Y quiero hacer una oración para que cuando tú ores, la oración que tú hagas en tu aposento alto, en tu área, en tu habitación, en tu área secreta, en tu momento de comunión con el Señor, no haya más interferencia, no haya espías ahí escuchando a ver qué estás orando, sino que sea una oración de comunión con Dios, donde con libertad puedas rendir cuentas y decir al Señor, esto es lo que soy, esto es lo que hay, esto es lo que vivo todos los días. Estos son mis miedos, mis inseguridades, mis temores. Estos son mis dudas. Estos son mis pecados, Señor. Los confieso delante de ti. Y el diablo no tenga ningún argumento para tomar esas palabras tuyas, ni sus huestes ni sus principados tengan argumentos para tomar esas palabras tuyas y usarlas contra ti o en contra de los tuyos. Al contrario, el Señor blinde esa comunión, esa relación de oración que tienes con Él, para que nadie más sepa, más que Él y tú, lo que tú estás orando. Amén. Vamos a orar, que así sea. Padre, te doy gracias por la vida de tu iglesia, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros. Nos cuesta mucho trabajo rendir cuentas. Tenemos miedo a ser calificados y presentados como reprobados, como gente no capaz, no apta, no digna. Pero hoy reconocemos que tú eres el que nos hace dignos. Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario para hacernos dignos. Tú moriste en la cruz del Calvario para justificarnos y presentarnos justos delante del Padre. Tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día para restaurarnos por completo y que nuestras vidas sean distintas, para que seamos nuevas criaturas. Y es literal, Señor, que las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. En esa palabra que tiene cumplimiento en nosotros para presentarnos delante de ti y entregarte cuentas acerca de lo que somos y hacemos, de cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, de cómo somos en el trabajo, de cómo somos cuando estamos en compañía de otros y cómo somos cuando estamos en secreto, cómo nos comportamos a la luz y también cuando es de noche. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras vidas están delante de ti y te rendimos cuenta, Señor, porque apelamos a tu misericordia, buscamos tu misericordia y en el momento de pedirte cuenta, Señor, hallemos gracia delante de ti y no seamos condenados ni apartados de ti, sino al contrario, Señor, seamos redarguidos por tu Espíritu Santo, para que nuestro corazón haya convicción acerca del tipo de vida que deberemos de tener y cómo deberíamos de ser y vivir. No queremos esconder más las cosas, tratando de aparentar lo que no somos. Pero tampoco queremos ser cínicos y vivir una vida disipada de los demás, delante de los demás sin que importe el testimonio y ni que importe la vida de ellos, porque será a través de nuestro testimonio que ellos también crean. Hoy, Señor, te pedimos perdón por toda la negligencia con la que hemos vivido y porque no hemos sido capaces de darte buenas cuentas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento y en esta hora, te pido que nos ayudes a levantar nuestra cabeza, porque tú aderezas mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Es decir, no somos avergonzados. Aún, Señor, cuando nuestras vidas son juzgadas y evaluadas por tu Espíritu Santo, aún ahí, Señor, muestras misericordia y nos perdonas, y nos limpias, y nos lavas para presentarnos justos delante de ti. Señor, no queremos que ninguna religión o ninguna religiosidad pretenda ser quien nos califica o quien determina cuán buenas son nuestras cuentas y cuán gratos son nuestros frutos. Eres tú, Señor, quien de tiempo en tiempo mandas a tus siervos, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, tu Espíritu Santo constantemente hablando a nuestro corazón para que rindamos cuentas acerca de cómo es nuestra vida. Nuestra propia familia
Espera buenas cuentas, buenos resultados, buenos frutos de la relación que tenemos contigo. Hoy en el nombre de Jesús es nuestro tiempo de reconciliación, de restauración, de sanidad, de limpieza, de justificación, de nuevos comienzos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos y danos paz. Y permite, Señor, que nuestras vidas, Señor, produzcan frutos. Frutos que te agradan al 30, 60, 100 por uno, pero que son frutos agradables para ti, frutos que te glorifican, frutos que permanecen. Gracias, Señor Jesús, porque tú haces eso posible, porque tú eres la vid verdadera y nosotros estamos injertados en ti para llevar estos frutos. Somos limpiados por tu palabra, somos podados por tu Espíritu Santo y somos redarguidos, Señor, para poder entregar buenas cuentas acerca de la vida que llevamos, sin miedo, sin temor, sin vergüenzas en nuestras vidas, sin lazos que nos arrastren a mirar al suelo, o cadenas que aprisionen nuestras vidas para sentirnos esclavos del pecado. De ninguna manera. Somos libres, libres en Cristo, sanados, limpiados, restaurados, perdonados por ti, Señor, en aquello que nos equivocamos, pero siempre guiados hacia la luz, hacia la verdad, a tener una vida transformada, no religiosamente, no fanáticamente, no con superioridad, sino con humildad, sabiendo que eres tú el que lo ha hecho posible en nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, y que como hijos hemos sido limpiados y transformados, y como hijos somos traídos a la rendición de cuentas para poder entregar frutos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Pues un abrazo bien grande. Rubén, Dios te bendiga. Rubén Astudillo, gracias. Qué bueno que andas por acá. Les amamos, les bendecimos el Señor a todos. Si no oíste el mensaje completo, te recomiendo que ahorita que terminemos la transmisión, lo repitas, vuelvo a repetir, mañana, en la semana. Creo que bien vale la pena tener presente este mensaje todo el tiempo acerca de rendirle cuentas al Señor. Hay que hacerlo, no tengas temor, no lo hagas con incertidumbre en tu corazón, hazlo con certeza, sabiendo que el Señor no nos condena, sino que al contrario nos ayuda, nos bendice, nos restaura, nos levanta para que seamos instrumentos de su gloria. Así es que les bendigo mucho. Elizabeth Merino dice amén. Amén a todos. Dios les bendiga. Les bendecimos en el Señor y estamos para servirle. Cualquier pregunta, comentario, duda, puedes hacerlo aquí en la caja de los comentarios o puedes mandarme un mensaje privado a través de Messenger, aquí mismo en Facebook. Puedes dejarlo si nos ves en YouTube. Déjanos también tus comentarios, eso nos ayuda en YouTube para que otros más escuchen el mensaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Síguenos en Facebook. Pues estoy tratando de usar Instagram. La verdad soy muy negligente en cuanto a Instagram. No comparto ahí nada, pero estamos en Facebook, estamos en YouTube y creo que son suficientes plataformas para llegar a más gente. Así es que gracias. Susi nos dice amén. Gracias, Susi. Dios te bendiga. Rubén Estudio nos dice gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Rubén, también a ti. Dios te bendiga. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo desde la iglesia. Estamos cerquita ya de celebrar Pascua en la congregación. No lo hacemos como los judíos lo hacen. No podríamos hacerlo para empezar. No somos judíos. Pero remembramos o recordamos el acontecimiento de la Pascua y lo que esto significa para nosotros. Así es que estamos por hacerlo ya en una semana más. A partir del lunes próximo, 22 de abril, se empieza a celebrar la Pascua judía, Pasaj, empieza a celebrarse. Nosotros vamos a hacerlo el 27, no, perdón, el domingo 28 de abril. Desde la iglesia estaremos celebrando Pascua. Recordemos que esa es una fecha importante. Si estoy bien, es abril, domingo 28, sí, domingo 28 estaremos desde la iglesia celebrando Pascua. No como lo hacen los judíos, es solamente una manera de honrar los tiempos de Dios, las fiestas que Dios estableció. Aprovechamos para traer una ofrenda especial. Quien guste hacerlo puede hacerlo. Y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Esa es la Pascua.
es celebrar a Dios la libertad, la restauración, las cosechas, los beneficios, la, el sacrificio de Jesús. Este es el tiempo en que Jesús murió en la cruz hace casi 2000 años y resucitó también al tercer día. Entonces eso estamos celebrando. La Iglesia Católica acaba de celebrar Semana Santa, pero nosotros entendemos que es en el calendario hebreo, no en el calendario católico, que se celebra la Pascua. Así es que sean muy bendecidos. Les mandamos un abrazo grande a todos ustedes. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy para servirles. Tienen mi WhatsApp personal. Pueden marcarme 55 20 73 32 19. Lo repito, 55 20 73 32 19. Ese es mi número personal. Estamos para servirles. Cualquier cosa, con toda confianza, y esperamos en el Señor que Él hable a tu corazón y te llame a entregarle cuentas, a rendirle cuentas constantemente, frecuentemente, para que tu vida no se enfríe, para que tu corazón no se apoque, para que tu fe no decaiga y al contrario puedas tener la fortaleza para decir: el Señor es el que me ha levantado. Amén. Un abrazo grande. Salúdense unos a otros por ahí en tu familia, dense un abrazo, díganle qué bueno que estás aquí, qué bueno que te veo, y por ahí déjalo en los comentarios. Qué bueno, hermano, no te había visto en las transmisiones, qué bueno que andas por acá. Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta pronto.